Parte del discurso de Marco Rubio para el día de hoy se ha filtrado. Incluye una frase particularmente explosiva que va directo al corazón de la cachorra del imperio, justo cuando la CIA se prepara para establecer presencia permanente en Venezuela. Y estamos a muy pocas horas de saber si esa frase será así. Porque además Marco Rubio y María Corina Machado se van a reunir hoy miércoles en Washington. Y no, esto no es un gesto protocolar, ni tampoco una foto para las redes. Es una señal bastante clara en cuanto a política se refiere. Más aún, si se toma en cuenta que hoy mismo el secretario de Estado entonces también comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar el plan sobre Venezuela de la administración de Trump. Un comité que él conoce de memoria porque durante años fue parte de él. Y cuando las piezas se mueven de esta manera, obviamente no es casualidad. La maquinaria se está aceitando. Mientras tanto, desde el sótano moral de la negación absoluta, aparece el siguiente al bate, el futuro limpiador de posetas de Nueva York. Ya usted sabe, el tercer acusado por la Fiscalía del Distrito Sur por su participación en el Cártel de los Soles y en otros detallitos judiciales. Sí, Nicolásito, desatado, descompuesto, relinchando en público como quien sabe que el cerco ya no es simbólico. En paralelo, dentro de Venezuela, estudiantes encararon directamente a la dictadora interina y le exigieron algo elemental, la liberación de todos, T-O-D-O-S, todos los presos políticos, sin trampas, sin excusas y sin listas de mentira como las de Jorge. Y para cerrar el cuadro de lo absurdo, Gustavo Petro, el presidente de Colombia y el bufón diplomático, propone que Maduro sea devuelto a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal nacional. Claro, y que la fiscal sea Madeleine García, la jueza Indira Urbaneja, y si hace falta, que el veredicto venga firmado una vez antes del juicio. Más realismo mágico imposible. Pero quédate, porque esto no es solo un resumen de noticias, es un mapa de lo que viene pasando en las últimas horas y de lo que va a pasar hoy. Y de todo eso y más hablamos el día de hoy. Miércoles 28 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. Entre ayer y hoy, una serie de hechos sumamente interesantes y además con mucha relevancia en nuestro devenir se han mezclado entre sí. Están directamente relacionados uno con el otro y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, porque la CIA pretende establecer presencia permanente en Venezuela. El Departamento de Estado notificó al Congreso que desplegará personal diplomático en Caracas. Esto ya era un secreto a voces. Los líderes estudiantiles encararon a Delcy Rodríguez, a la grosera esta. Ya vamos a profundizar de eso. Reportes de inteligencia de Estados Unidos alzan dudas sobre si Delcy realmente cooperará con los Estados Unidos, algo que vengo diciendo desde hace días. Marco Rubio dice que si Delcy no coopera, Estados Unidos usará la fuerza. Y además, se sabe que hoy Marco recibirá a María Corina justo tras su comparecencia sobre Venezuela ante el Senado en la sede del Departamento de Estado en apenas 2 semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump, y este es el itinerario del secretario de Estado. A las 10 de la mañana estará en el Capitolio en esta comparecencia y a la 1 de la tarde tendrá esa reunión con María Corina. Machado se encuentra en la capital de Estados Unidos desde el pasado 15 de enero, que se reunió en la Casa Blanca con Trump para tratar la situación de Venezuela tras la captura del dictador el 3 de enero. Trump sostiene que tiene muy buena relación con el gobierno de la interina Delcy Rodríguez, con el régimen, la vicepresidenta ilegal de Maduro, que asumió el poder de forma ilegítima tras la captura del dictador chavista. Según el republicano, Estados Unidos tutela a Venezuela y ha logrado acuerdos petroleros y ha obtenido la liberación de varios presos políticos. Y aunque en un inicio la Casa Blanca dejó a un lado de este proceso a María Corina Machado, Trump luego empezó a expresar su deseo de involucrar también a la opositora, a la líder legítima del país, en el futuro de Venezuela tras reunirse con ella. Antes de verse con María Corina Machado, Marco Rubio comparecerá por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar el plan de la administración Trump con lo que tiene que ver o con respecto a lo que tiene que ver con nuestro país tras la captura de Maduro. En su discurso, que fue publicado o parte de él este martes pasado ayer, Rubio advertirá que Trump no descarta el uso de la fuerza otra vez si Delcy no coopera con Washington. Estas serían las palabras textuales que diría y ya veremos dentro de nada si las dice.
Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda, ojo aquí. Como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan, es lo que dirá Marco Rubio. Según Rubio, Delcy Rodríguez ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos. Se ha comprometido en abrir el sector energético de Venezuela a todas las empresas estadounidenses y a poner fin al envío de crudo para Cuba. Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro, dice Rubio. Creemos que su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos. Será parte de la comparecencia de quien es la figura que escribe ahora el guión que los rojos en Venezuela tienen que seguir. Y ya les cuento un poco más de esto. Porque ante el temor real y perfectamente justificado de que el aparato de la dictadura chavista intente sobrevivir, reciclarse o incluso burlar el cerco internacional bajo el mando provisional de Delcy, Trump decidió cerrar ese grifo donde la verdad duele: el dinero. Money talks. No con discursos ni con tweets, sino con una orden ejecutiva. ¿De qué va esto? Ok. Con información de David Alandete, una decisión silenciosa, quirúrgica y profundamente política refuerza a Marco Rubio como el garante absoluto de cada dólar que salga del petróleo venezolano durante esta etapa. El objetivo es uno solo: impedir que la caída de Maduro desemboque en una transición falsa controlada por los mismos engranajes que destruyeron al país. ¿Se acuerdan de las predicciones del narquito de Diosdado Cabello cuando llamaba a Marco Rubio Narco Rubio y decía que iba a ser el primer despedido? Bueno, yo estoy claro que Marco se recuerda muy bien del hecho. El movimiento quedó plasmado en un decreto ejecutivo fechado el 9 de enero y firmado sin anuncios ni ceremonias, y que blinda los fondos derivados de la venta de recursos venezolanos y coloca bajo custodia directa del gobierno de Estados Unidos el dinero que entre por el petróleo. El texto declara una emergencia nacional para impedir que ese dinero sea embargado, transferido o demandado o manoseado por terceros. Y establece algo clave: solo podrá utilizarse bajo instrucciones expresas del secretario de Estado. ¿Oíste, Diosdado? Del que tú decías, ¿cómo era? Narco Rubio. Bueno, mi traducción: Delcy no toca un centavo, entre comillas, claro. En la práctica, Marco Rubio se convierte en el único árbitro sobre cómo, cuándo y para qué se gastará el dinero de la transición. Cada dólar pasará por él, cada decisión, cada autorización, lo cual deja al régimen interino sin control efectivo sobre las inversiones, aunque sigan montando el teatro del poder de Miraflores. Y ojo al detalle: repetimos que Rubio va al Senado hoy a explicar esta política cara a cara y bajo juramento ante republicanos y demócratas. Y esto no es una jugada improvisada, es arquitectura política diseñada para resistir fuego cruzado. La orden ejecutiva cumple dos funciones muy claras. Primero, proteger los fondos del enjambre de acreedores internacionales que durante años acumularon reclamos en contra de los cuatreros del régimen de Venezuela. Y segundo, y más importante, impedir que el dinero vuelva a caer en el mismo sistema de corrupción chavista. Desde la Casa Blanca son muy categóricos: Delcy Rodríguez no tendrá ninguna capacidad de decisión sobre esos recursos, en ningún caso. Cito textual. Y esa frase funciona en Washington como garantía política, pero en Caracas como advertencia. Ese decreto define los fondos como propiedad soberana, sí, de Venezuela, pero bajo custodia externa, estricta y administrada por Rubio. No es comercio, es política exterior y control remoto de una dictadura en pausa. El Tesoro designará las cuentas de forma de que quede claro algo muy incómodo para el chavismo: que el dinero no es de Estados Unidos, pero que tampoco es rojo. Se mantiene retenido, bloqueado, vigilado, hasta que hayan condiciones reales para su uso público. Según la administración de Trump, eso es una barrera técnica contra el desvío, y en la práctica es como un collar de rastreo financiero. Todo esto ocurre mientras Trump intenta sostener un equilibrio muy incómodo. En público, mantiene esa relación funcional con Delcy para expedientes urgentes, la migración, los presos y la energía. Pero en privado, blinda cada paso para que esa cooperación no se confunda con indulgencia hacia el régimen. Y ahí, el dinero del petróleo se convierte en esa línea roja divisoria.
En el Capitolio, el escepticismo republicano no tardó en explotar. La delegación de Florida, nuestros Crazy Cubans, la más influyente en el tema de Venezuela y la más conectada con nuestro exilio, desconfía abiertamente del plan de vender petróleo mientras que Delcy siga en el poder. Trump contempla vender hasta 50 millones de barriles. La primera operación habría generado incluso 500 millones de dólares, y parte de ese dinero, según Reuters, ya fue inyectado a la economía venezolana. Pero para los congresistas de Florida, eso no es alivio, es una alarma. Mario Díaz-Balart fue brutalmente claro. Delcy Rodríguez no es una figura técnica ni provisional, sino alguien con un historial extensísimo de corrupción. Ha hecho cosas horribles, ha dicho. No necesito más explicación. María Elvira Salazar exigió supervisión permanente. Dijo, eso tiene que caer en manos americanas. Sabemos lo que esa gente hace con el dinero y que no precisamente va para los hospitales. Y Carlos Jiménez fue aún más directo. Dijo, quizá haya que pagar los salarios, comprar los insumos y ayudar a la gente, pero no llenar los bolsillos del régimen. Detrás de estas advertencias hay un miedo bastante estructural, que el chavismo, aún sin Maduro, conserve el control de la burocracia, los puertos, la cadena de mando y los circuitos financieros informales, que cambien de cara por una más fea, pero no el sistema. El decreto lo dice todo sin retórica. Estos ingresos serán retenidos en custodia por Estados Unidos pendiente de disposición soberana solo para fines públicos determinados por el secretario de Estado. Y aquí está la paradoja. Mientras Trump habla de abrir Venezuela a las petroleras estadounidenses, el marco legal no entrega el control a nadie en Miraflores, no a un individuo ni tampoco a una camarilla. Es control institucional. La apuesta de Trump es bastante clara: atraer gigantes como Chevron, que ya está, Exxon o ConocoPhillips, con garantías, estabilidad y reglas claras, pero sin permitir que el dinero de la reconstrucción alimente a una dictadura reciclada. Delcy puede hablar de diálogo, puede posar como presidente, y vaya que sí, puede vender humo, pero el dinero, el verdadero poder, no lo tiene ella. Informes de inteligencia, además de Estados Unidos, han puesto en duda si la interina de Venezuela está dispuesta a cooperar plenamente con la administración de Trump, rompiendo formalmente los vínculos del país con adversarios estratégicos de Washington. Yo también lo tengo en duda desde el día 1. 4 personas familiarizadas con estos informes señalaron que hasta ahora no existe certeza de que Rodríguez esté alineada con esa hoja de ruta. Yo creo lo mismo. Funcionarios estadounidenses han expresado públicamente su expectativa de que el gobierno interino rompa relaciones con estos aliados tradicionales como Irán, China y Rusia, incluyendo, ojo aquí, la expulsión de diplomáticos y asesores. Sin embargo, representantes de esos países asistieron a la juramentación de Rodríguez a comienzos de este mes y hasta el momento no se anuncia ninguna ruptura formal. Rodríguez asumió esta fantochada de presidencia tras la captura de Maduro el 3 de enero, y según los informes de inteligencia no está claro si ella comparte completamente la estrategia estadounidense para Venezuela. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Caracas el 15 de enero para reunirse con Rodríguez. Todos lo vimos. Y aunque Reuters no pudo confirmar si ese encuentro modificó la evaluación de las agencias de inteligencia, sí pudimos saber todos que estuvo allí. Washington busca reducir la influencia de sus adversarios en nuestro hemisferio y ve en Venezuela una pieza muy clave, especialmente por sus vastas reservas de petróleo. Una ruptura con esos aliados abriría la puerta a mayores inversiones estadounidenses en el sector energético. No obstante, la dificultad para influir sobre Rodríguez podría debilitar la capacidad de Estados Unidos de dirigir el proceso político venezolano a distancia y aumenta el riesgo de una intervención militar más directa. Y aunque la CIA y el régimen no ofrecieron comentarios acerca de este trabajo, un alto funcionario de la administración de Trump aseguró que el presidente continúa ejerciendo máxima presión y espera que la cooperación con Caracas se mantenga. La CIA había evaluado previamente que figuras leales a Maduro, incluida Delcy, eran las mejores posicionadas para gobernar tras su derrocamiento. Sin embargo, críticos de la estrategia estadounidense cuestionan la conveniencia de mantener a esos leales al frente del gobierno interino. Las dudas sobre esa fiabilidad de Rodríguez existían mucho antes de la operación militar, según pudieron confirmar 2 fuentes.
Romper con aliados históricos implicaría costos significativos para Venezuela. Irán ha sido clave en la reparación de refinerías. China ha recibido petróleo como pago de su deuda. Y Rusia ha suministrado la chatarra esta que mandan para Venezuela. Y Cuba, otro país señalado por Trump que ha brindado apoyo en seguridad e inteligencia a cambio de petróleo subsidiado. Pero que ojo aquí, escuchen a Trump un momentico. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cuba. No sé, ¿hay alguien interesado en Cuba en esta sala? Esta no es una sala cubana, pero no importa. Hay muchas por ahí, especialmente en Miami. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso. ¿Sabes? Ellos recibían su dinero de Venezuela, recibían el petróleo de Venezuela. Ya no lo están recibiendo. Desde la salida de Maduro, Rodríguez ha tomado algunas medidas para acercarse a Washington. Entre ellas, la liberación de algunos presos políticos y la autorización para vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Aún así, en un discurso reciente afirmó estar harta de la intervención estadounidense. Pese a ello, funcionarios de ambos países han sostenido conversaciones que han sido descritas como positivas en los últimos días. Según la fuente, la administración de Trump no ve por ahora una alternativa inmediata a trabajar con Rodríguez, aunque ya mantiene contactos con altos mandos militares y de seguridad venezolanos en caso de que decidan cambiar de estrategia. Los informes de inteligencia también señalan que María Corina Machado, la líder opositora, no está actualmente en condiciones de gobernar el país debido no a que sea débil, no a que no tenga popularidad, sino a la falta de vínculos sólidos con las agencias de seguridad, con el malandraje este que tienen ahí con armas. Y aunque todos sabemos que, Edmundo ganó las elecciones, ergo ella también, y sigue siendo muy popular dentro de la administración estadounidense, se le considera una opción a largo plazo. Y es que por ahora podría ser tomada en cuenta, pero únicamente para un rol de asesoría sin que exista una decisión definitiva. Y esto decía el trabajo. Ahora, Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, quien juega a ser diputado de la Asamblea Nacional Ilegítima de Venezuela, descartó ayer que se declare la falta temporal de su padre tras la captura por parte de los Estados Unidos, lo que derivaría en una convocatoria a elecciones presidenciales. Curioso, ¿no? Porque es la máxima representación que el TSJ es una mentira, un circo lleno de payasos que se atreven a negar lo que está a la vista de todo el mundo, con tal de no ceder en su rol de juristas del horror. Según plantea la Constitución, manipulada por el régimen chavista prostituida, ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta, claro, estos sí fueran legales, ¿no?, asume el poder por un lapso de 90 días, que después podrían ser prorrogables. No obstante, cuando la Asamblea Nacional Ilegítima emitió el pasado 3 de enero, horas después de la captura de Maduro, la sentencia que otorgó el control del país a Delcy, se habló de ausencia forzosa. Un término que, como usted se debe imaginar, no existe en la ley. Porque así de adorables son. Estas mansas palomas. Es la ley del viejo oeste. El Tribunal Supremo de Injusticia no legitima el secuestro y, por tanto, no declaramos la falta temporal. No se declara. Aquí no hay falta temporal. Aquí no hay ningún lapso corriendo, dijo el payasito del Nicolásito este a la agencia AFP, quien hace parte de esta Asamblea Nacional Chavista llena de fantoches. Nada más que eso. Pero ¿quién le puede creer a este sujetín que sirve para poco más que dar uno que otro titular, por lo tonto que es, y que todo lo que dice daría risa si no es por lo serio de los delitos que ha cometido? Y es que Maduro, capturado el 3 de enero junto a Cile Flores, enfrentan un juicio en Nueva York por narcotráfico y ahorita se está muriendo de frío. Y el día de ayer, martes 27 de enero, también la cabeza del régimen chavista fue encarada por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, quienes exigieron la libertad de todos los presos políticos. Mediante las redes sociales de 20 Venezuela se divulgó este video, en el que se observa a Miguel Ángel Suárez, presidente de la FCU-UCB, debatir con Rodríguez sobre la situación de muchas personas encarceladas por razones políticas en el país. No les voy a colocar el video completo, sin embargo voy a destacar el pedacito del final, porque no aclares que oscurece del cielo. Ya yo te escuché. Déjame hablar, hermano. Ya yo te escuché. El problema es que si no escuchas al otro, aquí estamos para escuchar. Estoy diciendo que los políticos deben tener un ejercicio responsable. Ya basta de mentir.
Ya basta de manipulación. Le costó muy caro a este país. Le tocó una agresión militar externa. Y ya nosotros basta creemos de en eso. eso. No, Pero ¿quieres ahora- la agresión? No. Ah, bueno, entonces Nosotros lo que creemos yo que la te- Venezuela es un yo rico. te estoy diciendo, Vamos, que tú están sigue con ahí. tu discurso. Sigue con el show. Sigue con tu discurso. 800 Sigan con su show, dice la operadora del parapeto de gobierno más teatral que se haya visto en la historia. ¿Qué hace Delcy Rodríguez en la UCB? ¿Por qué no apareció en el helicoide? ¿Por qué no fue a dar una vuelta por la sede del SEBIN, por Boleguita o por los otros centros de reclusión y tortura? ¿Por qué no va donde hay familias esperando durante semanas la libertad de algún ser querido? Bueno, porque está en campaña. Tras divulgarse la grabación, María Corina Machado destacó la valentía del presidente de la FCU al encarar a la cabeza del régimen chavista. Dijo textualmente: en la vida de las personas y en la historia de las naciones hay acciones cuyo significado no es evidente al principio y que con el tiempo se aprecia su impacto. Bravo por nuestros líderes estudiantiles, desafiantes y valientes defensores de la verdad y de la libertad. Asimismo, otras organizaciones como Jóvenes con Venezuela reaccionaron. Desde este espacio reconocemos la firmeza y el coraje del presidente de la FCU, Miguel Ángel Suárez, al plantarse y exigirle a Delcy la liberación de los más de 800 presos políticos que aún permanecen detenidos. Valentía que honra a la universidad. La Casa de las Luces, que vence las sombras, y la sombra fue allá, porque esa es la noticia, que teníamos rato sin ver esto y que de allí a que se calienten las calles, no hay mucho. Y yo digo, por lo que veo, que ya andan como tibias, ¿no? Porque si hablamos de show, ¿qué quiso hacer la Pirata del Caribe con este video que les voy a colocar ahora? Totalmente propagandístico. ¿Quieres hablar de show, Delcy? Bienvenida al show de la nefasta candidata electoral, aunque a Nicolásito le entra el escozor. Porque si eso que acaba de ver no es propaganda preelectoral y además un cachetón a su jefe, como diciendo, viste que yo sí puedo hacer lo que tú no podías, pues dígame usted qué es. Y el presidente colombiano, Gustavo Petro, ay Petro, pidió este martes que Maduro sea devuelto a Venezuela para que sea juzgado en nuestro país y no en Estados Unidos tras su captura en esa operación ordenada por Washington el pasado 3 de enero. Petro aseguró desde Bogotá que hablará con Donald Trump, por cierto, la semana que viene, sobre la ONU y también sobre la situación en Venezuela tras la caída del régimen de Maduro, o mejor dicho, tras la caída de Maduro, porque el régimen sigue allí. Cabe resaltar que Petro viajará a Washington, donde será recibido por Donald Trump el próximo 3 de febrero. Las palabras que ha dicho en el discurso, se lo diré, es la humanidad hermana, la hermandad humana. Supera a la ONU de Estados y no de pueblos incapaces de resolver un genocidio porque las Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. Cualquier locura lo que dice Petro, pero es que ya va a haber algo. También agregó, la manera de superar eso no es con un misil sobre los pobres, agregaba. Y posteriormente, el jefe de Estado colombiano, lamentablemente, criticó la intervención de Estados Unidos que derivó en la captura de Maduro el 3 de enero en la madrugada. Yo digo, por cierto, es mi opinión personal, que estaba borracho. Pero aquí, entre nosotros, pienso que era otra cosa, pero no la puedo decir. Dígame usted. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea. Por cierto, ¿cómo irá a esta zona de comercio binacional? ¿Se acuerdan? Ahora que Maduro está en Brooklyn. Bueno, ya sabremos, ¿no? Saludos especiales el día de hoy para José Velázquez, para Edwin Rivera y para David López, quienes se apuntaron a la membresía del canal. Igual modo, para Silver, para Lorna Barrios, para Jorge Hoffman y para alguien que también nos ha apoyado muchísimo en este canal, y es Luis Becky.
Mil bendiciones de Dios para todos ustedes y nuestra muestra de cariño, siempre. El día de ayer hicimos un repaso sobre esto de que se está escuchando últimamente en todos lados de un gobierno tecnócrata para Venezuela como solución para una transición, si falla Delcy, porque yo creo que va a fallar. Y he recibido muy buenos comentarios de parte de todos ustedes, así que el que no lo haya visto, se lo dejo por acá. Pase, échele un vistazo y dígame qué opina. ¿Es la solución temporal de Venezuela una junta tecnocrática o no? Los escucho, los leo y nos vemos, no mañana, nos vemos esta tarde, porque si llegaste hasta esta parte del video, sabrás que entonces hoy a las 6 de la tarde haremos nuestro primer directo en el ciclo nuevo de Apolítico Live.